¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Un gran abrazo a todos los amigos que nos siguen en América Latina, Venezuela y el mundo. No sé si ustedes han visto esta información. A mí me llamó mucho la atención cuando me tropecé con esta información que Rusia, un alto funcionario ruso, dijo que la salida del país del norte, de ahí de ese país, de Afgan, vamos a decirlo así, produjo un fracaso en la lucha con la harina. Vamos a denominar, para evitarnos problemas con la plataforma, vamos a colocarle el término de harina. Ahora bien, yo he subrayado las palabras de Vladimir Tarabrin, que viene a coincidir con lo que muchos acá en América Latina, los latinoamericanos, pensamos. Mucha gente piensa esto, que los amigos del norte utilizan sus bases militares para favorecer la siembra de la harina. Y los rusos se los están demostrando con cifras, con hechos. Dice Tarabrin que al irse de este país, los gringos constatan que sus iniciativas de lucha contra la harina resultaron un fracaso. Pero fíjate más, en ese país le corresponde el 84% de la producción mundial de los opiáceos. 84%. Cuando ellos llegaron, por ahí da la cifra Tarabrin, estaba por ahí como en el 20-30% hace 20 años. En los últimos años se convirtió en el gran laboratorio de producción de esto que está aquí. ¿Se dan cuenta? Dice, sigue este alto funcionario. Es interesante que las mayores cifras de la industria coinciden con la presencia de el país poderoso y sus aliados en el territorio de este país. Y lo mismo pasaba en Venezuela. Aquí cuando estaba la llamada DEA, esa que ustedes ven en película, en Hollywood, aquí los niveles de harina eran estratosféricos. Cuando el gobierno de Venezuela los echó, y que después vino en golpes petroleros, golpes de Estado, y esa es otra historia. Bueno, aquí ¿cómo se llama esto? La incautación de estos elementos se ha disparado 10, 15, 20%, 20 veces. Y eso mismo lo estamos viendo ahí en Colombia. Cada año Colombia supera su registro anterior de siembra, de hectárea. Y en Colombia hay 9 bases militares. Y todas esas bases militares están al lado allí de la siembra, como cuidándolas, pues. Una cosa increíble. Y eso mismo pasó ahí en el país euroasiático este que estamos mencionando, que no le voy a decir el nombre, Afgan. Eso mismo pasó allí. Miren cómo dice, ve. Según diferentes estimaciones, los volúmenes de producción ilegal de opiáceos aumentaron 40 veces frente al nivel de 2001. 40 veces cuando las tropas del país del norte llegaron al país. Y te voy a decir más. En Ecuador, en Perú, en Centroamérica, que está llena de bases militares, hay cualquier cantidad de la harina que sale luego para el país poderoso. Y ya todos sabemos que el país poderoso se nutre para sus finanzas de la harina, de la venta de armas, de robar el aceite en diferentes países, de meter sanciones, de meterle miedo a los países con las sanciones y de meterle miedo con el llamado dólar para que estos países estén siempre, bajándose de la mula con el poderoso del norte. Es una gran estrategia y un gran laboratorio mundial, las más de 1000 bases militares que tiene este país del norte, diseminadas por el mundo, y a partir de las cuales genera toda esta mega estructura en donde están allí
Ya les dije, bases militares, ventas de armas, sanciones, finanzas mundiales, los petrodólares, la harina. Por eso es que son tan poderosos, entre otras cosas, esquilmando y metiéndole miedo al resto. Pero aquí en este país euroasiático se demostró fehacientemente cómo se superaron todos los registros y se multiplicaron por 40 desde que llegaron hasta que salieron, como que estuvieran cuidando allí la cosa. Hay muchos libros, muchísima información al respecto, búsquenla por internet y se quedarán con la boca abierta cómo el país poderoso protege con sus bases militares esta siembra de la harina. Déjame tus comentarios, tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.